Radio Cubana. Sonido para ver. Venimos chapeando. Chapeando bajito. Bárbara Betancourt. Desde Cuba y para el mundo, para que no le hagan cuento. Soy Reinier Duardo, me sumo al análisis. Y Arlene Rodríguez de Rivet. Venimos chapeando bajito, para que ninguna fake news se cuele. A enseñarte la verdad, para que nadie te confunda. Vengo aclarándolo todo. Hola, buenísimos días a toda la audiencia de la radio cubana esta mañana. Y bueno, a mi colega Reinier Duardo. Buenos días. Porque Bárbara Betancourt hoy está en Radio Habana, Cuba. Bueno, digamos que al mismo tiempo que nosotros en este momento. Ayer, digamos, es imposible hablar hoy en la radio, hacer algún comentario que tenga que ver con la guerra que se nos hace, que no aluda a lo que aconteció anoche, todo el mundo conectado al noticiero de televisión. Por cierto, felicidades, noticiero de televisión. Hoy es el estelar, porque hay varios noticieros, pero en una época era el único noticiero que había en la televisión cubana. Y bueno, pues está cumpliendo 60 años, el 2 de noviembre de 1961. Felicidades a todos nuestros colegas en una de las tareas más intensas que tiene el periodismo. Y bueno, decía que anoche nos pegamos todo al noticiero de televisión a ver qué venía en las razones de Cuba. Más o menos uno intuía que podía haber la develación de un doble agente y resultó que nos conmovió a todos Fernando. Fernando, de quien les voy a hablar ahorita un poquito, pero ahora quiero la valoración de nuestro analista, de Reinier Duardo. ¿Cómo valoras tú la trascendencia de esta revelación? Digamos, ¿cómo leer? ¿Qué cosas no olvidar de lo que dijo Fernando ayer? Claro. Mira, reiterar los buenos días. Aunque hoy desde anoche estamos viendo algunos negacionistas del círculo, por supuesto, de Junior, que son como especies de terraplanistas, porque no, vamos a decirlo así, gente que lo obvio, no aceptan lo lógico. Están diciendo que bueno, que Fernando no dijo nada, y cuando realmente la reacción que ha causado en una inmensa mayoría de personas, cuando usted revisa las redes, la manera en que anoche se difuminó la etiqueta Fernando o todos somos Fernando, te da una muestra del impacto que ha tenido. Pero más allá de eso, la realidad es que sí dio información, sí, aportó para mí 3 elementos fundamentales que vienen a corroborar todas las denuncias anteriores que se habían hecho o que se vienen haciendo en torno no tanto a este personaje, que es una construcción, como ya hemos visto, incluso es una mala construcción, es una imitación mala de Václav Havel, como se veía anoche en el documental, sino en torno a toda la provocación, a la operación que hay en marcha de desestabilización interna en el país. Sí. Él aportaba 3 elementos principales. El primero, que todo lo que se está haciendo hoy y todo lo que está promoviendo este personaje tuvo su preparación en el exterior, fuera de Cuba, en 2 momentos principales. Uno fue en una universidad argentina, y el otro fue en la Universidad Madrileña de San Luis, donde recibieron cursos de preparación para la transición política en Cuba, donde en uno de ellos, uno de los preparadores, Richard Jones, lo hablábamos aquí en un encuentro anterior, era un hombre, uno de los principales expertos, es británico este hombre, pero pertenece a una fundación norteamericana, es uno de los principales expertos en protestas públicas. Y más que protestas públicas, como él mismo le llama, disturbios de calle con fines de cambio de régimen. Y este hombre fue uno de los conferencistas, de los preparadores de aquel encuentro. Anoche Fernando daba fe de este tema, daba testimonio de este tema de la preparación que dio. Y Richard Jones, este hombre experto en protestas, en disturbios callejeros para cambio de régimen, al mismo tiempo era subordinado en ese momento, cuando dio esa conferencia, del hoy director de la CIA, William Burns, nominado y aprobado en marzo de este año como director de la CIA. Es decir, un hombre además con un largo historial en materia de subversión ideológica en diferentes países que no son del agrado del gobierno de los Estados Unidos, aunque se dice diplomático, un diplomático de larga trayectoria, qué sé yo, pero detrás del término diplomático enmascara
muchas cosas. Entonces, este es un primer elemento que Fernando ponía. Fernando, que además hay que reiterar, estuvo ahí en esos cursos, estuvo ahí Bueno, presencialmente. la foto lo dice. La foto lo dice todo, aquí no estamos inventando nada. El segundo elemento que plantea Fernando, yo le digo Fernando, aunque el nombre es El Carlos. agente Fernando. El agente Claro. Fernando, El claro. doctor Carlos Leonardo. Claro. Entonces, el segundo elemento para mí muy interesante y que juega con todo lo que estamos viendo es cómo dentro de estos entrenamientos, una de las líneas que recibió este personaje fue buscar un enfrentamiento entre el pueblo y las Fuerzas Armadas, entre el pueblo y las agentes del orden interior en el país. Sabemos muy bien que cuando se produce cualquier tipo de chispa de enfrentamiento, puede generar, por supuesto, una escalada de violencia por parte incluso de Que salgan manifestantes los tanques a la que calle, salgan como los se tanques, dice. como se dice vulgarmente, que buscar una salida de los tanques a las calles, pero vamos a suponer que eso no se produzca, Arlene. El solo hecho de la confrontación física ya les sirve a ellos, suficiente a ellos para generar toda una campaña internacional y lo vimos el 11 Y de julio. también contemplan la subversión dentro de las filas La subversión de dentro los de las cuerpos filas de los armados. cuerpos armados. Han habido incitaciones durante estos meses, incitaciones groseras a nuestros oficiales de la FARC, a los A oficiales del desertar. MININ, a desertar, a cambiar de bando, a cambiar de fila. Pero además el 11 de julio lo vimos. Hay testimonios de policías mujeres que fueron violentadas, que fueron amenazadas de muerte en los hechos, en los disturbios, si no se quitaban los uniformes, el uniforme con el cual estaban cumpliendo un servicio. Es una manera de provocar, es una manera de generar este Está en el nivel de manual. enfrentamiento. Está en los manuales, Eso además, pasó en que Venezuela eso también. pasó en Venezuela. Y lo más significativo que pone un elemento es que habían generales del ejército norteamericano preparándolos en función de esto. Es decir, que tampoco era una cosa de niños, de académicos meramente, dando una consideración. Y el tercer elemento también, que para mí es muy significativo, aunque es un elemento que ronda el plano emotivo de las emociones que tuvo este personaje en estos cursos, especialmente el de Madrid, que fue el último que se dio, es como él, en un arranque de emotividad, jura que cuando llegue a Cuba va a convertirse y va a hacer todo lo posible por cumplir todos los entrenamientos que le han dado. Cuando tú revisas la hoja de ruta de este hombre, después que llegó a Cuba de estos cursos y de estas cosas, bueno, ha sido fiel al juramento que le hizo a estos elementos pro-yanqui, que hay que decirlo muy claro. El hecho de que haya sido en una universidad madrileña la preparación y además el módulo anterior de preparación haya sido en una universidad argentina, no significa en absoluto que los americanos no estén metidos en esto. Bueno, Todo lo contrario. Claro. Es una manera de ¿A quién se enmascaramiento. subordina Claro. John? Claro. Es una manera de enmascaramiento, de tercerización de los mecanismos de preparación de la subversión. Como hay tercerización de los pagos. Como hay tercerización de los pagos, lo podemos hablar un poco la semana que viene con hechos que sean el Bueno, próximo no, programa. el jueves. El jueves que viene. El jueves lo podemos hacer. Entonces, discúlpame, sí. terminar la hoja de ruta de este hombre cuando llega al país después del 2019. Recordemos que él es uno de los promotores de lo que pasó frente al Ministerio de Cultura hace un año, el 27 de noviembre del 2020. Sí, ahí está la primera investigación. Después él trató de repetir lo mismo el 28 de enero, Ajá. también frente al Ministerio de Cultura. Después, cuando se produjeron los hechos del 11 de julio, este es el que lidera el intento de tomar este edificio donde estamos aquí ahora, el ICRT, y hacerse de la señal de la radio y la televisión, lo cual también es algo que está en los manuales de guerra no convencional. Recordemos, por ejemplo, Venezuela. ¿Qué pasó en Venezuela en el golpe de Estado del año 2002? Lo primero que apagaron los golpistas fue la radio y la televisión, fue los medios. Entonces, para mí ha sido una denuncia muy efectiva, Arlene, sinceramente. Bueno, tú decías que hay quien ha empezado a especular que si no dijo nada nuevo Fernando, etcétera. Por supuesto, las reacciones de quienes están detrás de Archipiélago no va a ser nunca de reconocimiento de la denuncia de ayer, Claro. pero la reacción popular en general, evidentemente, inmediatamente en las redes se desató, bueno, hubo desde memes muy simpáticos a análisis, a información. Alguien decía que en el perfil de Junior iba a aparecer alguien que decía... tengo una foto tuya o algo, una declaración, en fin. Son cosas que ayer aparecieron inmediatamente después. La reacción popular yo la sintetizaría en dos momentos. Uno,
el acto de repudio, se le puede llamar de alguna manera, aunque no era exactamente un acto de repudio como conocemos, que lo vimos en las redes, filmado por las propias, desde la propia perspectiva de Junior, fueron sus vecinos que fueron a decirle allí, no vamos a permitir que aquí se genere ningún tipo de conflicto en este barrio. No era gente ni agresiva, como él ha estado diciendo que le han hecho algún tipo de cosas en su puerta. Fueron gente explicando, hubiéramos tenido el sonido aquí, pero es que le tengo un sonido mucho más largo hoy y no quería llevarme todo el tiempo. Lo que se vio fue esa reacción popular de advertencia de sus vecinos. Y lo otro es el post de Girmara Torres, periodista, presidenta de la Unión de Periodistas de Cuba en Matanzas, porque, bueno, todos los compañeros, los que tenemos algún tipo de responsabilidad dentro del Comité Nacional de la UPEC, conocemos muy bien a Girmara, a su manera frontal y abierta de decir las cosas. Girmara lleva un periodo de tiempo bastante largo viniendo al oncológico donde su esposo se trata por cáncer y nos hablaba mucho de Carlitos y Carlos, el médico que operó a Roche, su esposo, y bueno, ahí lo narra en el post, porque imagínense esta mujer que hasta ayer ese médico era el médico de cabecera de su marido, de repente lo ve en la televisión como el agente Fernando, escribió ella. Cuando llegamos al INOR de La Habana el 25 de diciembre de 2020, fue este médico quien nos atendió. No creyó en día feriado ni en rebrote de COVID en La Habana. Le dio enseguida a Heidi, la compañera de la UPEC Nacional que coordinó la cita, su número de celular para que lo llamáramos y después hasta el teléfono de su casa. Nosotros esperábamos desesperados y él nos dio seguridad dentro de toda la incertidumbre que deja un diagnóstico de cáncer. Pues sí, fue él, el doctor Carlito Vázquez, quien operó a Roche de un tumor de cuero cabelludo a inicio de 2021. Imaginen mi sorpresa esta noche, aquí mismo, desde una sala del INOR, donde Roche lucha por su vida, veo al doctor Carlitos en el tan anunciado nuevo capítulo Razones de Cuba. Así que la gente Fernando, ¿no? Cirujano oncólogo, trabaja en el servicio de tumores periféricos en el INOR. Dicen, y nosotros lo pudimos comprobar, que es un as en lo suyo. Ahí lo pueden encontrar, sencillo, en sandalias y bata larga de médico siempre, desenfadado, con voz de trueno. Cuando hablas con él te das cuenta de que es un cubano incómodo, pero de ley. Dicen que es muy majadero. A mí me encanta la gente majadera, como él, que no soporta lo mal hecho. El día que operó a Roche casi no podía caminar por un dolor en la rodilla. Me contó que tenía una bala ahí. Ya ni las infiltraciones lo alivian. Pero aún así Carlitos, el agente Fernando, fue al salón. Fidelista de los buenos, Carlito Vázquez. Hablamos de eso, de Fidel y muchas cosas más en el tiempo que atendió a Roche. Siempre interesado por temas de actualidad, médico y humanista. Un día me sugirió que se organizara un curso en el Instituto de Periodismo José Martí para médicos interesados en publicar en las redes. Se lo debo. Es que la lucha contra el cáncer no ha terminado. De Roche, por supuesto. Y ya voy, después de leer este post que me conmueve mucho de Girmara Torres, voy con el sonido que les prometí. Le preguntamos a René González, René no está en Cuba, a través de WhatsApp, porque sabemos que trabajó directamente bajo las órdenes de Ramón Saúl Sánchez cuando estaba infiltrado en los team contrarrevolucionarios en Miami. Oigan lo que nos respondió. Conocí a Ramón Saúl Sánchez a principios de 1995, cuando algunos terroristas en Miami consideraron oportuno utilizar como piel de oveja a Martin Luther King para convertirse al pacifismo. Ramón Saúl Sánchez era un terrorista desde mucho antes de que yo lo conociera y era también un criminal común en cuyo prontuario aparecían secuestros, colocación de bombas, asesinatos de personas inocentes, crímenes que, bueno, pueden ser considerados crímenes comunes por cualquier sistema de justicia más allá de las intenciones o las motivaciones que plantee la persona. En los tiempos en que yo conocí a Ramón Saúl, él había creado el Movimiento de Democracia para defender el supuesto derecho de retorno a Cuba de los cubanos en la Florida, pero bueno, un derecho sui generis que consistía en que había que regresar a Cuba a través de flotillas
que consistieran en provocaciones para caldear el ambiente político entre Cuba y los Estados Unidos, en lugar de hacerlo como aspiramos todos a que nos visiten los cubanos que viven allá, ¿no? En un avión, como hace cualquier persona de regreso a su país. Ramón Saúl Sánchez, más allá de sus pretensiones de ser un pacifista, en aquella época todavía mantenía relaciones muy estrechas con sus antiguos amigos del Frente de Liberación Nacional Cubano, sobre todo con Reynold Rodríguez, de quien él decía que era, bueno, su maestro, su padre, y con quien se reunía frecuentemente, desde luego siempre fuera de la luz pública, aduciendo, bueno, que por razones tácticas no era conveniente que Reynold Rodríguez apareciera vinculado al Movimiento de Democracia. Esta fue la vía que hallaron en esos años personas como Ramón Saúl Sánchez, como José Basulto, para convertirse en líderes políticos en Miami. Yo creo que Ramón Saúl siempre aspiró a ser un líder político. Yo creo que nunca lo fue. Ramón Saúl no es una persona que tenga, más allá de un odio acérrimo a la Revolución Cubana, más allá de un anticomunismo visceral, no es una persona que tenga tampoco un programa político. En el Movimiento de Democracia, bueno, se hablaba sencillamente de democracia, de libertades, de la manera abstracta en que se sigue hablando en estos momentos por quienes están promoviendo todos estos eventos contra la Revolución Cubana, pero nunca tuvo un programa político, nunca tuvo una idea política más allá de combatir a la revolución por los medios que fuera. Yo creo que su atención al terrorismo desde muy joven y probablemente sus experiencias personales y familiares sembraron en él ese odio a la revolución y ese anticomunismo que no pasaba de ser un impulso. Y bueno, durante el tiempo en que dirigió el Movimiento de Democracia, él pretendió inclusive emular un poco a José Martí en su forma de comportarse, en su vestimenta, inclusive a la hora de organizar la organización. Bueno, pues él se tituló el delegado del movimiento, pero bueno, más allá de esas superficialidades, realmente nunca fue una persona con una capacidad política o una conciencia política profunda o elaborada, sino que su discurso político era el discurso que le escuchamos, muy superficial a todas estas personas que siguen profesando estas actividades y siguen practicando estas actividades. Ese es el Ramón Saúl que yo conocí, que nunca renunció a la violencia, que nunca la condenó, que siempre estuvo del lado de personas como Posada Carriles cuando hizo falta apoyarlos en sus asuntos legales, que siempre manifestó su atención a ellos, su admiración por ellos, y que bueno, inclusive en privado siempre hizo alarde de sus aventuras anteriores, tanto con Abdala como con G7, y que bueno, también en privado, por ejemplo, se opuso siempre a quienes trataban de buscar del gobierno norteamericano una absolución o un perdón para Eduardo Arocena, a quien él consideraba un traidor precisamente por haber cooperado con el gobierno norteamericano y por haber sacado a la luz inclusive tramas como aquellos crímenes que se cometieron cuando se introdujeron enfermedades en Cuba. O sea que Ramón Saúl Sánchez siempre fue, repito, un terrorista que hizo uso de figuras como Martin Luther King y como Mahatma Gandhi para mantener la tensión entre Estados Unidos y Cuba a través de la flotilla, las provocaciones en las que nosotros participamos en esa época. Bueno, pues cayó el telón, como escribió alguien ayer en las redes. Así estamos llegando al final de Chapeando. El jueves volvemos
con la tercerización, recuerden ahí de los cómo pasan los dineros cuando Estados Unidos no aparece directamente, la mano que mueve la cuna. Reinier, hasta el jueves. Bueno, te juego. Te seré fiel, pues serte fiel es serme fiel a mí. Y es esta fe la que ha inspirado mi lealtad. Mi historia es solo un renglón de una historia mayor. Radio Cubana. Sonido para ver.